Buen día compañeros de Química Estructural, aquí les habla Rafael Ramos Rico y voy a explicarles algo del proceso de traducción. ¿Qué es la traducción en general? Es la síntesis de proteínas a partir del RNA o como lo conocemos nosotros, el ARN. Este proceso ocurre en el citoplasma. Porque el RNA mensajero ya ha salido del núcleo, que es el proceso anterior que se llama la transcripción. Principalmente consume GTP, que es guanidino sin trifosfato. También utiliza otros tipos de energía como el adenosín trifosfato, pero principalmente el guanidino trifosfato. Se ocurre en las proteínas de los ribosomas. Hay algunas bacterias o organismos que necesitan sintetizar el mismo mRNA, o sea, el ARN mensajero a la vez. Entonces se considera polisomas porque hay varios ribosomas sintetizando el mismo a la vez. Ocurre en partículas nucleoproteicas, como vamos a ver más adelante con los factores de iniciación, factores de elongación, factores de terminación. Y este proceso va de 5' a 3'. Esto quiere decir que cuando ya hemos llegado a 3', ya tenemos los codones de terminación, como son UGA, UAA, y estos que nos seleccionan el final. Ahora voy a hablar de la fase de iniciación. La fase de iniciación se forma el complejo de iniciación. ¿Qué es este? El complejo de iniciación es, en simples palabras, la unión del RNA de transferencia y el RNA mensajero. ¿Cómo se hace esto? Gracias a los factores de iniciación. El factor de iniciación 1 y 2 hacen que se una la unidad menor. Una aclaración. ¿Cómo sabemos científicamente que una unidad mayor es una unidad menor? Por el complejo de sedimentación. Que a la hora de centrifugarlo, el complejo, la unidad mayor nos da un número de 80 y la unidad menor nos da un resultado de 40. Y entonces este residuo, el 80 se considera como la unidad mayor y el 40 como la unidad menor. Eso lo va a encontrar en algunos libros. Bueno, siguiendo el tema, los factores de iniciación 1 y 2, como ya dije, unen a la unidad menor. ¿Qué es el factor de iniciación número 2? Forma el complejo guanidinosin trifosfato que lo une a la ARN de transferencia que llega. Esta ARN de transferencia inicia generalmente en la metionina. Entonces eso lo conocemos como el complejo de iniciación o el centro. También lo llaman así. Por último, para hacer la última fase del proceso de iniciación, vamos a tener el factor de iniciación número 4 y que va a ser una bastante importante. Asocia el RNA mensajero con este complejo de iniciación. Entonces, la metionina, que está en el RNA de transferencia, desplaza, les comentaba, el factor de iniciación 4 asocia el RNA mensajero a este complejo de iniciación. Como el complejo de iniciación, el tRNA, o sea, el RNA de transferencia, todavía no llega con iniciación, que sería el auge. ¿Qué es lo que hace este complejo de RNA de transferencia para llegar al codón de iniciación? Entonces lo que hacen es un proceso llamado escaneo que necesita del ATP, o sea, adenosín trifosfato. ¿Cómo lo hacen? El complejo de la unidad menor con sus factores se desplaza a través del RNA mensajero en dirección 3' hasta llegar a colonización, que sería AUG, y allí ya puede empezar a acoplarse. Después puede acoplarse a llegar a asociarse con la unidad mayor. Entonces, cuando se asocia con la unidad mayor, ¿qué ocurre? Este codón AUG va a quedar en el sitio P.
Este sitio P se denomina sitio peptidilo, mientras que el otro sitio se denomina sitio aceptor, que este sitio aceptor todavía no se involucra, ya se involucra luego en la elongación. Al unirse al sitio P se disocian todos estos factores y se hidroliza el guanil trifosfato. ¿Para qué sirve el guanil trifosfato? Más adelante se va a utilizar como energía para los factores de elongación. Bueno, muchachos, voy a explicarles la elongación. La elongación consiste en el alargamiento de las uniones de los aminoácidos, quiere decir en el proceso intermedio de toda la fase de la síntesis proteica, en donde pasan todos los codones y los anticodones. ¿Cómo sucede esto? En el sitio P tenemos a la metionina, que es la iniciación, que para el RNA mensajero sería el AUG, es el que empieza a codificar. Luego, ¿qué es lo que pasa? En el sitio A, vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, el aminoácido valina. Está el RNA de transferencia y este es codificado por un anticodón y el RNA mensajero lo reconoce como GUG. Luego de esto, ¿qué es lo que sucede? La peptidiltransferasa mueve, como mencionaba, la enzima ribosómica peptidiltransferasa cataliza la cadena polipeptídica. Esta cadena polipeptídica luego se va a convertir en la conformación de la proteína. Y esa es la enzima más importante o más que podemos resaltar de la elongación. ¿Cómo se da el paso del sitio P al sitio A? Se da un llamado translocación, en donde interviene uno de los factores de elongación. Este factor de elongación utiliza la hidrolización del GTP, o sea, guanilocin trifosfato, para generar la energía que necesita para pasar, por ejemplo, la valina al sitio A y luego sacarlo de la cadena polipeptídica. Ya cuando la cadena de aminoácidos ha sido sintetizada, se va a llegar a lo que es un codón de terminación. Mi nombre es Isaac Vallejo. Como ya decía mi compañero, el factor de terminación va después del factor de elongación. En este factor de terminación aparece cuando uno de los tres codones de terminación hace presencia, ya sea UAA, UGA o UAG, que son conocidos como uracilo adenina adenina, uracilo guanina adenina, uracilo adenina guanina. En este factor de terminación no existe el tRNA o ARN transferencia. En su lugar se unen al ribosoma dos factores de liberación, conocidos como ERF, donde se cataliza la disociación hidrolítica de enlaces de los ésteres por medio de la energía GTP, conocida como guanilocin trifosfato, que esta energía se utiliza en todo el proceso de traducción, ya que es la más importante. Como ya decía, entonces cataliza la disociación hidrolítica de los enlaces de éster, pero esta otra vuelve a tomar este GTP, que como ya decía era guanilocin trifosfato, para volver a reiniciar la biosíntesis proteica, y así comenzaba otra vez el proceso de traducción. Pero ya asociándonos al proceso de medicina veterinaria, vamos a hablar un poco de los antibióticos, cómo me afectaría en mi proceso de traducción. Entonces, primero para saber qué es un antibiótico, se conoce como sustancia que inhibe el crecimiento de microorganismos, valga la redundancia, en un organismo. Este se clasifica en dos: bacteriostáticos y bactericidas.
Los bacteriostáticos es que al aplicar el antibiótico, los microorganismos se van muriendo con el paso del tiempo, o sea, les va a dar cierto lapso para que puedan sobrevivir. A cambio, la diferencia de los bactericidas, su efecto es inmediato, es decir, la muerte es instantánea en el microorganismo. Ahora bien, ¿cómo afectaría esto en el proceso de traducción? Un antibiótico más conocido es la tetraciclina, que afecta, como bien decía, la tetraciclina es un antibiótico que se sintetiza en la subunidad ribosomal, pero como bien sabemos que hay una afectación en la traducción, ya que impide que se haya una unión de la aminoácido RNA, que es ARN transferencia, durante el proceso de elongación. Compañeros, por su atención, y espero que hayan entendido el proceso de traducción con sus 3 fases: iniciación, elongación y terminación, y el enfoque de la veterinaria. gracias Rafael, Gracias a